judiciales y policiales de mayor relevancia nacional están en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Data 100% confiable y precisa para vos. Bueno, parece ser que en las últimas horas, estimados oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, que están compartiendo esta edición del Glóbulo Magazine en todo el planeta, la cosa se va, complicando con respecto al tema del caso Adorni, pero salió a hablar ahora, curiosamente, otra vez el contratista, justamente del jefe de gabinete, diciendo que acá parece en la Argentina que los únicos que han evadido serían ellos, tanto Manuel Adorni como en este caso el contratista. Un tema que sigue con una tremenda polémica donde justamente el propio Ejecutivo Nacional no sabe para dónde ir, también con una vergonzosa desprolijidad, porque es un tema que en una semana tendrían que haberlo resuelto, darle un corte, como lo dije en su momento. ¿Por qué no lo mandaron a Adorni, no sé, de embajador momentáneamente a Chile, a Uruguay, a Paraguay, si lo querían tener cerca? Y esto se desinflaba, pero justamente por la falta de coherencia que tienen los políticos decadentes de esta Argenlandia, pasan estas cosas, ¿no? Mientras tanto, fíjense que a raíz de toda esta situación que genera mucha preocupación, no solamente a nivel local, ¿no? Porque hay que investigar a ver qué es lo que pasa, qué sucede con estas cajas tremendas de millones y millones de mangos que tienen algunos funcionarios en su manejo cuando llegan justamente al poder, termina despilfarrándose o yendo un montón de dinero no se sabe a dónde, ¿no? Muchas veces al bolsillo de los propios funcionarios, como ya hemos visto en infinidad de oportunidades durante 50, 70 años en la Argentina. Bueno, por una cuestión de falta de coherencia, de raciocinio, la Argentina hoy está justamente con otro problema, ¿no? Justamente el gobierno de los Estados Unidos en las últimas horas está pidiendo una evaluación justamente sobre la situación de algunos integrantes del gobierno de la Argentina. No le están diciendo, pero seguramente en las próximas horas va a haber algún tipo de movida con esta cuestión. ¿Por qué? Porque están preocupados con respecto al tema de la reelección del actual mandatario de la Argentina, Javier Gerardo Milei. ¿Cómo influye esta cuestión de los disparates que se están cometiendo dentro de la órbita del propio Ejecutivo Nacional, que tendría que ser un poco más prolijo? Sencillamente eso y otras tantas cosas que, bueno, me las reservo para que no haya mayor enojo o que nos sigan puteando como lo vienen haciendo. Pero la realidad es esa, ¿no? Fíjense que en vez de estar ocupados en aprovechar la oportunidad de acuerdos y de convenios o de negocios que van surgiendo en la Argentina, si bien están privilegiando solamente un 30% de la población, ni siquiera son inteligentes para evaluar este tipo de cosas, ¿no? Una verdadera vergüenza. Bueno, vamos un poco a hablar ahora con uno de los columnistas, un gran profesional que está relacionado con el ámbito judicial, como lo es el penalista, el doctor José Luis Ferrari, que ya lo tenemos en línea directa aquí en Galáctica Internacional. ¿Cómo estás, José? Un gustazo enorme, ¿eh? Del mismo modo, Pedro, como siempre. Bueno, a ver, hoy tenemos, viste, en esta lámpara de Aladino, que no hace falta frotarla porque si no las cosas, viste, salen solas, ¿no? Es una cosa increíble. Este avance de la cuestión de la Dornigate, que también ahora le pega hasta el propio hermano, ¿no? Que también, lógicamente, por esas cosas de la política argentina, curiosamente logró un puesto en un lugar clave dentro del propio Ejecutivo Nacional. Y también estas repercusiones que están ya preocupando de este caso y otros tantos que van en paralelo con la relación de los Estados Unidos. O sea que nos acabamos de enterar hace un ratito que mandaron a averiguar, investigar qué es lo que está pasando con este tema del Ejecutivo Nacional, que tiene como protagonistas a funcionarios que están involucrados lamentablemente en hechos no tan santos, ¿no? Bueno, eso no debiera de extrañarnos porque la causa que pone en riesgo a Gerardo Milei es la causa Libra, que precisamente tramita en los tribunales de Manhattan. Eso le va, y en el cual Adorni no es ajeno. Adorni no es ajeno porque Adorni estaba la noche que el presidente Milei tuiteó lo de Libra. Con lo cual puedo pensar, o podemos llegar a imaginar, que no sería difícil
que haya estado involucrado en esta cuestión. ¿Hay sospechas de eso? O sea, vos calculás que justamente esta investigación surge y avanza a raíz justamente del caso Libra, que generó, por supuesto, en su momento una alta repercusión a nivel internacional, ¿no? Pero vos fíjate que el fiscal Policita, tuvimos conocimiento hoy a través de la prensa, sí, de que pidió los movimientos en criptomonedas de Milei. Claro. De Milei y de Adorni. Yo Sí. te digo, esto es información. La noche de Libra estaba en compañía del presidente. Entonces, evidentemente, y esto no lo declaró porque, a ver, todos conocemos esa pequeña anécdota de orden cotidiano, que es que cuando asumió en diciembre el gobierno de Milei, se compró un traje en 12 cuotas. Y bueno, Y de buenas a primeras aparece gastando, claro. a grosso modo, 1 millón que no puede justificar. 1 millón es mucho dinero, Claro. una cifra inimaginable para la gran mayoría de los argentinos que viven por debajo de la línea de pobreza. Tal cual. Esto no es que él era, como decía Cristina, era una exitosa abogada. Él no era un exitoso contador. Tal cual. Todo lo contrario. El propio Babi Echecopar y otros comunicadores sociales que lo tenían como columnista lo aclararon la situación que atravesaba, ¿no? el jefe actual de gabinete, que era de una persona con bastante humildad, ¿no? Que no estaba en buenas condiciones económicas, por eso también le perdonaban y se bancaban un montón de situaciones con él, ¿no? Bueno, ahí está un poco el secreto de la cuestión. Que el gobierno lo sostenga es claramente una decisión del presidente y de su hermana. Seguro, claro. Que dijeron, como sea, se va a mantener Adorni. Bueno, yo la información con la que cuento es que antes del comienzo del Mundial Adorni va a ser llamado a declaración indagatoria. Con lo cual es altamente probable. Tengo mis dudas, yo tengo unas serias críticas que las he dicho toda la vida sobre cómo se tramita el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es el único delito del Código Penal argentino que invierte la carga de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que quien debe demostrar su inocencia es el acusado, no la fiscalía aprobar la acusación. Claro. Esto es de dudosa legalidad, pero bueno, es lo que hay. Por eso vos crees que está a la espera el contador Adorni de que haya, digamos, una mayor claridad en esta investigación para no meter más la pata de la que lo ha metido? Bueno, él está esperando el último momento a presentar su declaración jurada patrimonial. Por eso la Fiscalía ya se adelantó y pidió los movimientos en criptomonedas, porque evidentemente en algún lugar, a ver, si gastó, yo te digo esto te lo dice alguien que trabaja solamente abogado penalista. Quien gasta 1 millón de la manera que lo gastó Adorni debe tener cuanto menos, no menos de 10 escondidos. Si no es más. Me quedo corto porque algunas fuentes me señalan agregarle un 0 más y... Unos cuantos pesitos, ¿eh? Lo que pasa que hay que tener en cuenta, como yo lo vengo diciendo, que prácticamente ningún colega, ningún comunicador social, y menos los alcahuetes del gobierno de turno, como siempre han existido, plantean que es la cuestión de la tremenda caja que se maneja desde la propia Secretaría de Medios de Comunicación y de la vocería presidencial, CIDE, como quien dice, ¿no? Que evidentemente ahí parece que es donde viene la problemática que salta en las últimas horas, con el tremendo enojo y enfrentamiento también que se produce entre justamente uno de los grandes asesores, como lo es Caputo Jr., como digo yo, y la propia secretaria presidencial, ¿no? Porque evidentemente hay una serie de contradicciones y enmarcan que realmente estas cosas se le debería haber dado un corte en un plazo corto, ¿no? Dejarlo transcurrir como vino pasando, que evidentemente está provocando un deterioro tremendo en la caída de imagen del presidente y por supuesto de todo el gobierno en su conjunto y específicamente de los funcionarios del Ejecutivo Nacional, ¿no? Bueno, pero si el presidente, esto podría suceder, que el presidente crea en la inocencia de Adorni. Sí. Esto puede pasar perfectamente. No es la primera vez que lo escuchamos, que es un negador. Él niega la realidad. Claro. Cuando no le gusta algo, lo niega
o te ofende. Claro. Que sos un ensobrado. Sí, insulta, o sea, va a la agresión. O sea, en vez de poner paño frío en una situación delicada, amplía, complicándose él mismo la vida, porque realmente tendría que tener otro tipo de actitudes, más a esta altura del partido, ya habiendo tenido otro tipo de experiencia, luego de lo que pasó también con la tremenda censura hacia la prensa en la propia Casa de Gobierno, que ni siquiera un gobierno militar del proceso, en todo su transcurso, se animó a hacer lo que acaba de hacer justamente el propio mandatario en una etapa democrática, ¿no? De un gobierno elegido por el pueblo. O sea, eso es muy fuerte, muy impactante. Por eso también la tremenda sospecha que tienen algunos organismos internacionales y otros gobiernos que respaldan económicamente al mileísmo, pero que justamente ahora, en estas horas, dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido con este tema? ¿Y por qué no se clarifica? Y bueno, mandan a averiguar, a ver, desde los Estados Unidos, desde China, desde la misma Israel, están mandando a averiguar qué es lo que está pasando realmente con esta cuestión de los hechos de corrupción en la Argentina, que el gobierno no los clarifica adecuadamente, ¿no? Porque por donde mires el gobierno, por donde mires al gobierno, tiene problemas de corrupción por todos lados. Ya nos olvidamos del 3% de Andís y nos enteramos que prácticamente se encuentra quebrada la obra social de las Fuerzas Armadas. Claro, que hay un problema bastante... El hermano de Adorni era auditor del Ministerio de Defensa en el Instituto de Ayuda Financiera, donde se pagan los retiros y pensiones de los militares, y donde se llevó un crédito, se llevó 40.000 millones de pesos. Una locura, para solventar los gastos de la obra social. ¿Cuánto habrá quedado en el camino? Puedo pensar que de cara a algún testimonio que me ha ilustrado, Adorni hermano tampoco era un tipo que gozaba de una próspera situación económica. Vivía al día como viven la mayoría de los argentinos. Bueno, un laburante más, luchándola, remándola, digamos, ¿no? Y de pronto, de golpe y porrazo, aparecen, viste, con propiedades, con vehículos nuevos. También aquí hay otro temita que está preocupando y que es qué participación o qué injerencia tuvo Petri, ¿no? Justamente el exministro que trabajaba junto con el hermano de Adorni, ¿no? O sea, acá como que hay una sospecha bastante fuerte en ese sentido. Podemos llegar a pensar que no sería ilógico imaginarnos este escenario. El ministro de Defensa, a instancias de Manuel Adorni, que era en aquel momento vocero del gobierno, nombra al hermano de Adorni. Claro. ¿En calidad de qué? ¿En caliqué de que lo nombra? Como auditor del Instituto de Ayuda Financiera. Evidentemente, viendo a ver, de cara a lo que después conocimos, que socialmente iba a viajar Cristina Pérez con el ministro de Defensa y el matrimonio de Adorni a un lugar hermoso del Caribe, podemos pensar de que no eran ajenos a lo que estaba pasando en el gobierno, que en definitiva están todos haciendo plata. Si no, vos fíjate que hay personas que no pueden justificar, ya hablamos en otro momento de los créditos de la corporación, no califican ni siquiera para un crédito en Mercado Pago. Exacto, y son los primeros que les otorgan los créditos. Cuando hay empresarios, emprendedores que vienen hace muchísimos años gestionando un crédito con los avales respectivos y no se lo dan. Y un funcionario público, inclusive muchos de ellos que no tienen un mínimo de experiencia, que son jóvenes, que no tengo nada contra los jóvenes, pero un pibe de 25, 24 años que saque un crédito automáticamente sin tener ningún tipo de antecedentes ni de referencias comerciales que lo avalen, claramente te da a entender de que esto es una vergüenza lo que pasa, ¿no? Ahora, ni siquiera son inteligentes para cuidarse de estas cosas, ¿no? Eso es lo más patético de todo lo que se vive. Yo la estuve escuchando en los últimos días también a Cristina Pérez, pareja justamente del exministro Petri y actual senador nacional, que trata de desligarse. Esto no también es una manera de cubrirse y de cubrir justamente al exministro, porque sospechan que a partir justamente de esta cuestión de involucrarse el propio hermano del jefe de gabinete Adorni puede tener repercusiones colaterales, estimado.
No tengas duda que cuanto menos en algún momento el ministro va a tener que, el exministro Petri va a tener que explicar el paso del hermano de Adorni y en calidad de qué, cómo transfirió, qué acto administrativo le permitió transferir esos 40.000 millones de pesos de las arcas del Instituto de Ayuda Financiera para Retiros y Pensiones a la obra social IOFA, que fíjate que está prácticamente en quiebra. Claro. Conocimos hace unos días el suicidio de un afiliado que no podía cubrir su medicación de cáncer. Es una vergüenza, ¿no? Porque justamente estando una institución de tantos años para contener y ayudar justamente a sus socios, en este caso al sector militar, realmente termina destrozado por una manipulación o por una alta maniobra de corrupción. Claramente eso la justicia tiene que ir hasta las últimas consecuencias, porque no puede ser de que, no sé, el hospital naval está con 20 tanques de 200 litros por las goteras que tienen un montón de camas, habitaciones que no se pueden utilizar por el deterioro y el abandono que hay, cuando por otro lado se han distraído millones y millones de pesos que nadie sabe dónde van a parar, ¿no? O sea, esta inconsistencia jurídica y legal que tiene la Argentina, doctor, ¿hasta cuándo va a ser sostenible en la Argentina? Porque llama poderosamente la atención que habiendo tanta gente involucrada, gente que necesita fundamentalmente recibir un servicio en materia de salubridad, no lo pueda tener justamente por estos tremendos hechos de gravísima corrupción y choreo, afano, vamos a hablar con todas las letras como son, que se producen permanentemente en los organismos del Estado y en este caso en el IOFA, donde debería estar saneado hace tiempo y sin embargo nos encontramos también con un grave problema para todos los afiliados, ¿no? Que tienen un servicio inactivo, quebrado, como lo acabas de decir. La inconsistencia es de orden moral. Los argentinos toleramos cosas que en otra sociedad no lo aguantaría. ¿Cuál es el resultado de esto? Un gobierno que no respeta la ley. Pues si hay claramente un mensaje que lleva adelante este gobierno, que encabeza Javier Milei, es que no respeta la ley y en algún momento, sostener la defensa de Adorni llegará hasta que le llegue el primer procesamiento. Después será una cuestión de tiempo que el hombre deje el cargo y bueno, lo que pasa es que se preguntan los capitales del mundo si Milei puede reelegir. No, ya eligieron quién va a ser la sucesora de Milei. La sucesora de Milei va a ser Patricia Bullrich si el pueblo la vota, ¿no? Pero ahí está el otro tema, ¿no? Es lo que se está maquinando ahora, ¿no? El Grupo Rojo ya empezó a hacer su movida, la reunión secreta que mantuvo, entre otros, Cavallo con Patricia Bullrich y otros hombres de la política local en las últimas horas, se está demostrando que evidentemente hay una bajada de línea puntual para que, bueno, se vaya viendo esta situación. Ahora, dentro de lo que es la cúpula militar, llama poderosamente la atención que no haya habido realmente un rechazo y un comunicado con respecto a esta grave situación que está atravesando su obra social, ¿no? Que involucra a todas las Fuerzas Armadas y que involucra a muchos organismos de seguridad de la Argentina. ¿Qué pasa? Hay como una connivencia de algunos de los militares de la Argentina, de los hombres de seguridad que están dejando correr la cosa por una cuestión de conveniencia. No me consta que las actuales autoridades de la IOFA hayan participado de los negocios que conocemos que pasaron. Pero bueno, el silencio también es llamativo. Claro, es un tema complejo. La otra cuestión que sigue preocupando es la cuestión del AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, que tiene a Tapia y a los principales colaboradores en una situación realmente bastante tensa con el gobierno, donde sabemos que está involucrado el tema de los negociados, el tema de las barras bravas que se meten justamente en las cuestiones políticas que son utilizados por muchos políticos en los últimos años para hacer justamente sus operaciones. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Bueno, la defensa de Tobillino interpuso un recurso de apelación, apelando el procesamiento y el embargo,
la defensa de Tapia, que está a mano de otro abogado, presentó el recurso fuera de término, con lo cual ha quedado firme el procesamiento, con lo cual tenemos que esperar a ver qué resuelven con respecto a Tobillino, pero es exactamente probable que esa causa se dirima en un tribunal oral. ¿Qué va a pasar? Entiendo yo, porque pasa siempre en todas las otras causas que tienen el mismo contenido, que es la de evasión. Si el infractor va y paga lo que debe, cosa que ya hizo la AFA, sí, en general el ARCA desiste de la acción penal. No lo hizo con Tapia y sus muchachos porque la AFA y tiene un interés en particular el gobierno, pero creo que cuando suba a un tribunal oral esto seguramente ha de suceder, como pasa habitualmente con todas las causas, termina en nada. En muchos casos y en otras oportunidades, varios políticos avanzaron en contra del AFA, ¿no? Desde la época de Mariano Grondona para acá, de Grondona, no el periodista, sino el hombre que estaba vinculado con el tema deportivo, exacto. ¿Vos crees que hoy se ha profundizado porque hay un afán, una idea de tener el respaldo justamente de un sector deportivo como lo es el fútbol, que mueve tanta cantidad de gente, para tratar de sobrellevar una situación compleja que está teniendo el gobierno en estos días? Nadie quiere el fútbol para llevarle alegría al pueblo. Todos quieren el fútbol para hacer plata, quieren los negocios vinculados al fútbol. Claro. Con lo cual te estoy respondiendo todo. Gracias, querido José Luis. Estamos en contacto en cualquier momento. Como siempre, clarísima tu evaluación, así que siempre agradecido por contar con tu participación acá en nuestra señal internacional. Gracias a ti. Un gran abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban al penalista, el doctor José Luis Ferrari, hablando y analizando justamente con él toda esta cuestión gravísima que tiene la Argentina en momentos clave donde justamente se están preocupando del exterior, Estados Unidos, que acompaña, que avala en muchos aspectos a la actual situación política del gobierno, y que realmente genera preocupación este pedido o este envío para tratar de investigar y de sondear lo que está pasando económica y políticamente dentro de la Argentina, ¿no? Que evidentemente empieza a poner en jaque al actual Ejecutivo Nacional, que viene ya de situaciones bastante complejas. En cualquier momento volvemos aquí en el Glóbulo Magazine, porque tenemos un par de datos todavía interesantes. Vamos a hablar justamente con un protagonista fundamental de justamente la ley de educación en la Argentina, el tema del financiamiento universitario concretamente, que en las últimas horas ha tenido una marcha con una alta convocatoria, que también es un tema muy sensible en la sociedad argentina y que lleva justamente a que 2 o 3 potencias envíen a veedores a la Argentina en estas horas a ver cuál es la situación real, porque les adelanto, están viajando a Ginebra un equipo de médicos para ver qué es lo que presentan ante la Organización Mundial de la Salud. Otro tema que no se está difundiendo, pero seguramente va a generar mucha polémica y mucho ruido en las próximas horas. En minutos volvemos aquí con más información, con la data confiable y precisa que siempre te acerca Galáctica en este Glóbulo Magazine 2026.